La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, mientras que la imaginación no tiene límites. La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes seguir adelante. La mente que se abre a una nueva idea nunca volverá a su tamaño original. No todo lo que se puede contar cuenta, y no todo lo que cuenta se puede contar. La lógica te llevará de A a B. La imaginación te llevará a todas partes. La creatividad es contagiosa, pásala. El valor más importante es el respeto por los demás seres humanos. La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. La mente humana es nuestra mayor ventaja, y al mismo tiempo, nuestra mayor limitación. El tiempo es relativo y su percepción depende de la situación. La paz no puede mantenerse por la fuerza, solo puede lograrse a través del entendimiento. La mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y ha olvidado el regalo. No podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que usamos cuando los creamos. Cada día sabio es un día en el que hemos cambiado nuestra mente. La verdadera señal de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación. Si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. La educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela. La única cosa realmente valiosa es la intuición. Lo importante es no dejar de hacerse preguntas. La curiosidad tiene su propia razón de existir. La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes seguir adelante. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. La información no es conocimiento. El único lugar donde el conocimiento puede ser encontrado es en la experiencia. La verdadera medida de la inteligencia es la imaginación. El tiempo es una ilusión. Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Cada día sabio es una ocasión para cambiar nuestras mentes. Vivimos en el mundo cuando amamos. Solo una vida vivida para los demás merece la pena ser vivida. La religión sin ciencia estaría ciega, y la ciencia sin religión estaría coja. La mente que se abre a una nueva idea nunca volverá a su tamaño original.
La felicidad nunca se basa en la posesión de poder, siempre se encuentra en la liberación del poder. La única cosa que interfería con mi aprendizaje era mi educación. Si no puedes explicarlo de manera simple, no lo entiendes lo suficientemente bien. Solo hay dos formas de vivir tu vida. Una es como si nada fuera un milagro. La otra es como si todo fuera un milagro. La paz no puede ser mantenida por la fuerza, solo puede ser lograda a través del entendimiento. No hay camino para la paz es el camino. No tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso. La mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Cualquier hombre que lee mucho y usa su cerebro poco, cae en hábitos perezosos de pensamiento. La verdad es que todos somos uno, solo ilusiones nos separan. Cada uno es un genio. Pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es estúpido. La cosa más bella que podemos experimentar es el misterio. Es la fuente de toda verdadera ciencia y arte. No trates de convertirte en un hombre exitoso, sino en un hombre valioso. La alegría en mirar y comprender es el regalo más hermoso de la naturaleza. La mente es como un paracaídas, solo funciona si está abierta. Todo debería hacerse lo más simple posible, pero no más simple. La verdad nunca se encuentra a través de la violencia, sino a través del entendimiento. No puedes culpar a la gravedad por enamorarte. La religión del futuro será una religión cósmica. La diferencia entre el pasado, el presente y el futuro es solo una ilusión persistente. El conocimiento es limitado, la imaginación circunda el mundo. La felicidad no está en la posesión, sino en el disfrute. La educación formal te hará vivir, la autoeducación te hará ser feliz. La medida del éxito de la vida no está en lo que has logrado, sino en los obstáculos que has superado. La intuición es la suma total de todas las experiencias de uno.